y, y compartir mi pantalla con ustedes. Ok, muy bien. A ver. Ok. Bueno, es un privilegio estar con ustedes otra vez esta noche mientras seguimos con la clase, o debo decir, el curso sobre quién es el Dios verdadero. Y entonces, iniciar esta noche vamos a orar. Entonces oremos. Querido Espíritu Santo, te agradecemos que nos hayas llamado a salir de las tinieblas a la maravillosa luz del Evangelio. Continúa fortaleciéndonos en nuestra fe a través de tu palabra y sacramentos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Esta noche vamos a hablar más acerca del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la obra que se llama la santificación. Primero vamos a comenzar por hacer un repaso del video y las preguntas que encontraron en conexión con el video. Entonces, la primera pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para todos los seres humanos? ¿Qué es su voluntad? Félix, por favor. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Exactamente, muy Primera de bien. Timoteo 2:4. Muy bien, excelente. Excelente, gracias. Que quiere que todas las personas sean salvas. Y primero de Timoteo 2:4, como usted dijo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Esta es la voluntad de Dios, que quiere que todos sean salvos. Ok, ¿qué significa la palabra santificación? ¿Qué significa esta palabra? Efigenia, por favor. Oh, el micrófono, por favor, Efigenia. Listo, ay, perdón. Está bien, está bien. Santificación Sí, significa apartar para sí, un propósito, ¿cierto? sí, sí, Específico. Y nos aparta del mundo, o sea, el Señor nos aparta del mundo incrédulo y nos separa de la vida de pecado sí, y obra el deseo de agradecerle a Dios a través del Espíritu Santo. exacto. Muy bien, muy buena explicación de la palabra santificación. Es apartarnos, y específicamente apartarnos para Dios y para su gloria. Otra vez mi computadora no está funcionando bien, que no puedo avanzar. Ahí va. Ok, sí, la santificación significa apartarse para un propósito, como ella dijo, como Efigenia dijo. En la conversión, el Espíritu Santo nos distingue para ser parte del reino de Dios, es decir, nos aparta desde el mundo y para Dios, para el reino de Dios. En nuestra vida, Él continúa trabajando para apartarnos de nuestro pecado y del mundo. Entonces, es un proceso que el Espíritu Santo hace durante toda la vida cristiana para hacer estas cosas. Y dice que en el cielo no tendremos que luchar contra el mal o el pecado. Entonces, ahora mientras vivimos en este mundo, aunque somos cristianos y aunque el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones, todavía todos nosotros reconocemos que, bueno, somos pecadores aún. Y el Espíritu Santo va a continuar a ayudarnos a cambiar nuestras vidas, a crecer en nuestra fe y crecer en nuestras acciones de gracias al Señor.
pero la verdad es que nunca vamos a llegar a la perfección en este mundo, aún con el Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones. No vamos a llegar a la perfección hasta que lleguemos al cielo algún día. En el cielo no tendremos que luchar contra el mal o el pecado porque ya no tendremos la naturaleza pecaminosa en nosotros. Pero así como dije, mientras vivamos en esta vida, el Espíritu Santo va a continuar a obrar en nuestros corazones. Muy bien, para apartarnos para Dios. Ok, ¿y por qué no podemos convertirnos? Es decir, ¿por qué no podemos llegar a la fe sin el Espíritu Santo? Félix, por favor. Nosotros no creamos la fe ni la incrementamos, sino que la fe es producto y creación del Espíritu Santo. Sí. Y utiliza la palabra, o sea, el Evangelio y los sacramentos, que son el bautismo y la Santa Cena, para poder aumentar y crecer la fe. Muy bien, La excelente. fe no es obra nuestra. Sí, es obra del Espíritu Santo. ¿Y Zulay tiene otro comentario o alguna pregunta? Zulay, ¿tiene un comentario? Ajá. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, que la fe no es decisión de nosotros, no es decisión humana, ¿ok? Es obrada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo usa el Evangelio para lograr el beneficio personalmente de la obra de Cristo en nosotros. Que lo que salva es la obra de Cristo, todo lo que Cristo hizo por nosotros en su doble sustitución. Muy bien. No por obra, sino es la obra de Cristo quien nos salva. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿Okay? sí, gracias. Entonces, para referir al video, el pastor Andrés utilizó algunos versículos de la Biblia para ayudarnos a entender por qué nosotros no podemos convertirnos a nosotros mismos, por qué tiene que ser la obra del Espíritu Santo. Dice que por naturaleza somos enemigos de Dios. También dijo que somos muertos en nuestros pecados, según Efesios 2. Y también espiritualmente ciegos. Todas estas son descripciones de nosotros por la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa. Nada más quiero compartir con ustedes una ilustración que me gusta, que va junto con esta idea de que somos muertos por el pecado y que no tenemos el poder de convertirnos a nosotros mismos. La ilustración es así. Hay que imaginar que hay un hombre muerto que está floteando en el agua, como en el mar. Y mientras está flotando allá, viene un barco por su lado y hay un hombre en el barco que le tira un salvavidas. Pero el hombre en el agua ya está muerto, ¿verdad? Y entonces él no tiene el poder de alcanzar o agarrar el salvavidas porque es muerto. Entonces, para ser salvo, tendría que haber un milagro para revivificar este hombre para que pueda agarrar el salvavidas. Entonces, siempre me gusta esta ilustración para ayudarnos a pensar en realmente qué quiere decir ser o estar muerto por la naturaleza pecaminosa, que no podemos llegar a Dios por nosotros mismos, por nuestra fuerza. Ok, muy bien. Muchas gracias por sus comentarios y respuestas. Entonces vamos a hablar más acerca de la obra santificadora del Espíritu Santo en esta lección, más acerca de,
cómo Él nos lleva a la fe, qué es la fe. Y entonces, en la primera foto que tenemos esta noche, este hombre, bueno, representa la obra del Espíritu Santo, que podemos pensar acerca del Espíritu Santo como un buen trabajador que utiliza las herramientas para construir la fe en nuestros corazones. Y como yo creo que fue Félix que lo mencionó antes, que las herramientas que el Espíritu Santo utiliza para construir la fe y para ayudarnos a continuar en la fe, las herramientas son la palabra de Dios y los sacramentos del bautismo y de la Santa Cena, de la Santa Comunión. Entonces, por estos medios, los llamamos los medios de gracia, por estos medios o por estas herramientas, el Espíritu Santo nos fortalece, nos construye, hace la fe dentro de nuestros corazones. Son herramientas poderosas. Ok, siguiente. Me gusta esta foto también, porque esta foto representa lo que éramos y lo que somos ahora. Por ejemplo, las luces que en esta foto no están prendidas, esto significan lo que éramos. Hay pasajes en la Biblia que hablan y dicen que nosotros antes de llegar a Cristo andábamos en la oscuridad, ¿no? Y es decir, ambos andábamos en la oscuridad y realmente nosotros éramos la oscuridad. Pero cuando el Espíritu Santo nos lleva a la fe, cuando Él nos hace convertir a creyentes en Cristo, entonces es como Él prende la luz. Y ahora, como cristianos, andamos en la luz y somos hijos de la luz. Realmente somos luz. Y eso es por la obra poderosa del Espíritu Santo, que nos convierte desde la oscuridad hacia la luz. Y la última foto que tenemos es una foto que nos recuerda también que todo esto es un regalo de Dios, que no merecemos esto, que otra vez no es por nuestra propia obra, no es por nuestra propia fuerza, sino es por nada más que el poder del Espíritu Santo trabajando por medio de las herramientas del Evangelio, otra vez la palabra y los sacramentos. Y entonces es un gran regalo de Dios que Él nos haya llevado a la fe y que continuemos en esta fe por medio del Espíritu Santo, mientras Él continúa a trabajar dentro de nuestros corazones. Ok, muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Okay. Todo entendido hasta aquí. Ok, muy bien, muy bien. Entonces vamos a algunas preguntas. Y entonces, bueno, como estamos hablando acerca de la santificación, debí de haber dicho que este proceso de la santificación empieza con la conversión. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos convierte a la fe en Jesucristo, este es el principio del proceso de la santificación, este proceso de apartarnos para Dios, y continuamos en esto. Entonces, mientras hablamos de
de la santificación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Queremos tocar el tema de la fe, como por ejemplo, hay algunas personas que dicen que si alguien tiene verdadera fe o si la fe es suficientemente fuerte, entonces Dios va a contestar sí a todas las oraciones. Y al contrario, dicen que si Dios no le da a usted lo que le había pedido en una oración, entonces ellos dirían que pues obviamente tu fe no es suficientemente fuerte. Entonces vamos a hacer la pregunta así. Dice, muchas personas creen que si tienen una fe lo suficientemente fuerte, pueden exigir cualquier cosa de Dios y se hará. Por ejemplo, la curación de cáncer. Si no sucede, es completamente culpa suya porque dudaron y no tuvieron suficiente fe. Eso es lo que dirían ellos que creen esto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo combaten los versículos de Mateo 26, 39 y 2 de Timoteo 4, 20? Esa forma de pensar. ¿Cómo combaten estos versículos esa forma de pensar? Vamos a leer. Entonces, primero, tenemos un voluntario para leer Mateo 26, por favor. ¿Alguien que lea? Si quiere. Ok, Taide, por favor. Unos pasos más adelante, se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieras tú. Ok, gracias. Entonces, ¿alguien sabe quién está haciendo esta oración? Creo que es bastante obvio. Jesús. Sí, Jesús. Jesús, exactamente. Exactamente. Y entonces, bueno, Jesús hizo esta oración, hizo esta petición la noche antes de que murió en la cruz. Y bueno, sabemos que la relación entre Jesús y su Padre era perfecto, pero sin embargo, el Padre todavía le contestó que no, ¿verdad? Porque Jesús oró que, como dice aquí, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Pero obviamente el Padre no lo hizo. Y no es decir que Jesús no tuvo suficiente suficiente fe, sino nada más no era la voluntad del Padre que se le quitara esta copa. Entonces, Jesús siempre oraba perfectamente. Todavía la respuesta fue que no. Y otra cosa que queremos ver en este versículo es que queremos orar con una actitud de hágase tu voluntad. Y entonces, cuando oramos a Dios, Él siempre nos escucha. No importa lo que le pedimos, siempre nos escucha. Pero la cuestión de si Dios contesta con sí o que no depende en la fuerza, o es decir, no depende de la fuerza de nuestra fe, sino nada más por la voluntad de Dios. Entonces, uno podría tener una fe muy fuerte, pero todavía Dios le conteste que no. O al revés, alguien podría tener una fe bastante débil, pero todavía Dios contesta que sí a su oración porque es su voluntad. Taide, ¿tiene un comentario?
Sí, pastor. Bueno, yo tengo un versículo que tal vez, ¿verdad? Bueno, yo nunca he escuchado que alguien diga eso de que si no, no oras fuerte, recibes tu milagro. Sí, bueno, eso no lo he escuchado, pero pienso yo que posiblemente puedan estar equivocados o malinterpreten, porque hay un versículo en la Biblia que dice Santiago 1:6, dice, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces pienso yo que malinterpretan eso, ¿no? O sea, porque también aquí mismo está diciendo que esa es una prueba de fe. O sea, cuando pidas no tienes que pedir dudando como que, ay, me lo va a dar o no me lo va a dar, o no sé, pienso yo que posiblemente malinterpreten, por eso es que puede decir la gente acerca de que si oras bien, con fe o sin fe, te lo da Dios o no, ¿verdad? Entonces pienso yo que está malinterpretado ese versículo, tal vez por eso lo digan. Sí, yo creo que sí, sí, bueno, un ejemplo, y no sé si ustedes conocen este hombre o no. Es un americano, es un estadounidense, pero hay un pastor muy famoso acá en los Estados Unidos que se llama Joel Osteen. No sé si conocen el nombre, pero Sí, pastor. ok. Entonces, él enseña cosas así, como si Dios no está contestando tus oraciones con sí, hay que tener más fe, hay que pensar, bueno, estoy intentando pensar como él lo dice, pero este es el punto, que hay personas así como Joel Osteen que enseñan a su congregación y a todos a todas las personas que le están mirando por la tele o lo que sea, um, les enseña que si solamente tienes una fuerte fe, Dios le va a dar, Dios le va a conceder todo lo que quiere. Y entonces, obviamente, este no es la verdad. Zulay, por favor, ¿tiene un comentario? Bueno, pastor, yo pienso que la cuestión de que si se responde o no de acuerdo a la fuerza de la fe, no es la fuerza, sino que Dios tiene un propósito para cada cosa que hace y ese propósito va a ser el mejor para nosotros. Entonces, independientemente que las personas quieran recibir lo que desean, si no es lo mejor, lo que están pidiendo, Dios no se los va a conceder, sino que el propósito que Él está haciendo en esa persona es lo mejor para él, lo que Dios decide, no lo que la persona esté solicitando. Ese es mi punto de vista y creo que es lo que quiere decir ese versículo, no sé. Sí, porque allí se ve claramente que en el momento que Jesús ora al Padre, el Padre no le concede lo que Jesús quiere, sino lo que es mejor para, en este caso, la humanidad. Sí. Era la promesa que él le había hecho a todos nosotros, que su hijo iba a morir. Incluso en ese momento, él le envía un ángel a Jesús para que lo consuele. Entonces, era lo mejor en ese momento. Sí. Es el propósito que venía Jesús a cumplir al mundo, no lo que Jesús quería. Él como Dios podía haber hecho pasar y no sufrir nada de eso, pero él sabía el propósito que tenía que cumplir y lo cumplió de tal forma que nos sustituyó a nosotros en todo el castigo para salvarnos a nosotros. Entonces, para mí Jesús ayer es un superhéroe, no sé, lo veo yo de esa manera, para el lenguaje coloquial. Sí. Entonces, pienso que el propósito de Dios siempre va a ser el mejor. Muy bien, excelente, exacto. Y por eso, como el último punto dice, queremos orar con una actitud de hágase tu voluntad, porque sabemos que siempre la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. A veces le pedimos cosas que realmente no son para nuestro bien y a veces no sabemos para lo que debemos orar. Y entonces
la mejor petición, la mejor oración a Dios es hágase tu voluntad. Podemos pedirle cosas específicas, pero siempre queremos hacerlo con esta actitud de hágase tu voluntad, sabiendo que la voluntad de Dios siempre es lo mejor. Muy bien, muy bien. Ok, tenemos otro versículo también mientras todavía estamos considerando esta pregunta de que de si la fe de una persona no es suficientemente fuerte si Dios dice que no, si contesta que no. ¿Alguien quiere leer para nosotros segundo de Timoteo 4, versículo 20, por favor? ¿Un voluntario? Yo, pastor. Adelante. José, por favor, adelante. Bien. Según de Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé en Mileto, pues estaba enfermo. Ok, muy bien. Y este Erasto y también Trófimo eran compañeros del apóstol Pablo. Y la razón por qué consideramos este versículo es porque, bueno, me imagino que Pablo oró por su amigo, por su compañero, este Trófimo, que estaba enfermo, pero es aparentemente Dios dijo que no a esta oración también. Pablo podía hacer milagros de vez en cuando, en los instantes cuando Dios le concedió el poder de hacerlo, incluso curaciones. Sin embargo, dejó a un colega enfermo. No hay evidencia que eso fue por una falta de fe. No asumimos que fue por una falta de fe que Dios no curó a Trófimo. Dios a veces permite que las personas se enfermen. Taide, por favor. Timoteo 4:20. También recordando ese versículo, pastor, donde Pablo dice que ha orado a Dios para que le sane, porque decía que tenía un aguijón. Sí. Y dice que, o sea, rotundamente se ve también ahí, ¿verdad? Implícito que Dios le dijo que no, porque le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se fortalece en tu debilidad. Entonces, ahí también contestó el Señor a Pablo que no lo iba a sanar, y Pablo era un hombre de fe. Sí, muy bien, muy bien. Este es un muy buen ejemplo también de una situación en que Pablo estaba orando muy fuerte, tenía una fe muy fuerte en Dios, y tenía este problema con su cuerpo. No sabemos exactamente lo que era, pero tuvo un problema. Pero sí, Dios le dijo que no, que mi gracia es suficiente para ti. Muy bien, gracias por este comentario. Y como ya dijimos, siempre lo hace para un buen propósito. Entonces, siempre la voluntad de Dios es para nuestro bien. Y Él siempre tiene un buen propósito, si contesta que sí o si contesta que no a nuestras oraciones. Desi, por favor, tiene un comentario. Sí, pastor, ¿cómo está? Buenas noches, que Dios lo Bien. bendiga. Bendiciones a todos los Igualmente. compañeros. Sí, bendiciones a usted. Pastor, gracias, pastor. Mire, justamente ese comentario quería hacerlo, pastor. ¿Por qué Pablo no obtiene la curación, no? Bástate mi gracia, ¿no? Sí, justamente, pastor, eso es lo que se vive ahora. Eso es lo que tenemos ahora, porque mire, todos nosotros no tenemos todo lo que queremos, todo lo que pedimos. Siempre nos hace una falta de algo, ¿no? Siempre estamos, como se dice, incompletos. Por más que le pedimos a Dios, a veces salen las cosas como uno quiere y a veces no. O sea, siempre todos tenemos que cargar con eso. Yo creo que ahí se refleja lo que justamente Pablo vivió, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bien. Desi también tiene un comentario.
pastor, yo comenté ya. Oh, ay, perdón. Gracias, pastor. Perdón. Perdón. Discúlpeme. Ok, muy bien. Gracias. Gracias por el comentario. Muy bien. Ok, bueno, vamos a continuar con otra pregunta que habla acerca de este tema de la fe, de la santificación. Bueno, aquí específicamente es un tema que tiene que ver con la conversión a la fe. Entonces, la pregunta aquí dice, ¿por qué motivos puede ser confuso decir acepté a Jesús en mi corazón o tomé la decisión de seguir a Cristo? ¿Ustedes han escuchado a personas que han dicho cosas así? Sí. Sí, sí. Hasta ahora, pastor. Ajá, sí. Félix, ¿tiene un comentario? La decisión de seguir o aceptar a Cristo en el corazón de uno no depende de uno, sino es una obra del Espíritu Santo. Sí. El Espíritu Santo nos convierte a nosotros, no es mérito de nosotros, es mérito del Espíritu Santo. Exacto, exacto. Y la razón por qué preguntamos esta pregunta es porque sí, hay muchos evangélicos, por ejemplo, que hablan así, que hablan como acepté a Jesús en mi corazón o tomé la decisión de seguir a Cristo. Y por lo menos esto puede ser confuso porque no da toda la gloria al Espíritu Santo por convertirnos. Entonces, para pensar en esta pregunta, vamos a hacer otra pregunta aquí. ¿Cuál es nuestro estado natural antes de convertirnos? Otra vez ¿qué es nuestro estado natural? ¿Es alguien? ¿Norma? Muertos en el pecado. Sí, Ya lo contestaron, disculpe. Sí, ya está lo bien. contestaron. Muy bien. Dele. Muerte en nuestros pecados. Muy bien. Por naturaleza, todos los humanos están muertos en el pecado. Entonces, como les di la ilustración más temprano, sí, no es posible agarrar a Jesús, vamos a decir, agarrar nuestro salvavidas, Jesús, si ya estamos muertos. Hay que ser un milagro del Espíritu Santo. Ok, muy bien. No podemos convertirnos por nuestra propia fuerza. Es la verdad. Y tenemos otro versículo que yo voy a leer. Romanos 3. Oh, Taide, ¿tiene un comentario? Sí, pastor. Sí. Bueno, yo sí he escuchado varias veces, de hecho, cuando yo empecé a ir a una iglesia cristiana, Sí. a mí me dijeron, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Sí. Y yo, pues, en ese tiempo dije, pues sí, porque estoy viniendo aquí a la iglesia, ¿no? O sea, Sí. yo ya me considero que estoy viniendo aquí, entonces, pues sí. Sí. Y hicimos una oración y ellos me dijeron, no, pues ya eres parte de la familia de Dios, ¿no? Sí. Pero al paso del tiempo, bueno, me he dado cuenta que definitivamente fue que Dios de antemano, Sí. él dice que él ha hecho las buenas obras para que nosotros andemos en ellas y todo es gracias a él, ¿no? Entonces, por gracia es que yo me hice salva por él, nada más. Sí. Pero bueno, entonces yo digo, aparte de todo he aprendido que Jesús es un caballero y nunca va a imponer nada. Es quien quiera seguirlo, ¿no? Porque yo le he hablado a mucha gente, le he predicado la palabra de Dios, les he tratado de cuando ellos me hacen preguntas, tratar de que entiendan lo que el Señor quiere. En este caso, que todos nos salvemos y lleguemos a su conocimiento. Entonces,
Entonces, cuando yo luego les digo, ¿cómo ve usted? El Señor ya hizo todo para que usted viva en esas obras buenas. Y me dicen, no quiero nada con el Señor. Y hay personas que yo les hablo y les digo y me dicen, sí, yo quiero todo con el Señor y quiero andar en esas obras que Él ya preparó para mí y así. Entonces, ahí, ¿qué procede, pastor? O sea, ¿cómo les puede decir uno? Llevarlos a los pies de Cristo, o sea, ¿cómo es que uno eso hace ahí? Porque ya me estoy, ¿cómo se llama? No escuché la última cosa. Yo creo que alguien tiene el micrófono prendido. Entonces, haz la pregunta otra vez, por favor. Ajá, o sea, cuando uno ya le ha hablado a la gente del Señor, le ha llevado el evangelio, ¿qué procede? O sea, porque le vuelvo a repetir, o sea, si no se le dice, ¿quieres estar con el Señor? O sea, ¿qué tipo de pregunta o cómo es que los lleva uno a los pies de Cristo? Bueno, Si no, yo diría, ajá, sí, dígame. sí, yo diría que nada más, bueno, proclamamos el evangelio y si la persona dice que yo creo, bueno, ya tienen la fe. Entonces, también muchas veces esta va juntos con esta idea de que tenemos que aceptar a Cristo, que hay muchas personas que dicen que cuando uno siente el deseo de tener Cristo en su corazón, entonces hay que hacer una oración y pedirle que viene dentro del corazón. Pero lo que yo diría, y esto es lo que diría la Biblia realmente, es que si alguien llega a este deseo, bueno, ya tiene la fe. El Espíritu Santo ya había hecho su obra en la corazón, porque uno no podría desear a Jesús si no tuvo la fe ya. ¿Me entiende? Por eso, uno les presenta el evangelio, les lleva el evangelio, les habla de la vida de Jesús y todo eso. Sí. Y entonces ya nada más que ellos digan, sí creo, ya está bien. O sea, ¿crees todo lo que te dije? Sí. Y ya que ellos digan, sí lo creo. Sí. Ya es suficiente. Ajá. Así es. Así es. Obviamente queremos, cuando compartimos el evangelio también, bueno, una parte de esto es decirles que sí queremos arrepentirnos de nuestros pecados, pero si una persona dice que sí, entiendo que necesito arrepentirme y yo creo que Cristo hizo todo por mí, bueno, ya tienen la fe. No hay que hacer como una oración especial. No es decir que es malo, no es malo hacer una oración especial, pero no es necesario. No hay que hacer una oración especial para pedirle a Cristo entrar en mi corazón, porque si ya tengo este deseo, ya está, ¿me entiende? Automáticamente en el momento que ya hay un arrepentimiento genuino y que dice, sí creo todo lo que me estás diciendo del evangelio, automáticamente en ese momento, bueno, obviamente el Espíritu Santo ya obró en él, ¿no? Pero ya en ese momento ya obró la fe en él Sí. y ya es cristiano. Sí. Ok. Muy bien. Ok, gracias. Ok. Desi tiene un comentario. Sí, pastor. Tengo dos preguntitas ahí que iba escuchando, sumando una. Ok. Y esa la voy a preguntar la primera, porque mire, ¿qué hacemos entonces? O sea, bueno, no es que qué hacemos, ¿no? Porque Dios es el único que tiene la última palabra, sino de que la pregunta va, entonces, ¿qué sucederá con los evangélicos? Porque yo tengo muchos amigos que son evangélicos y dicen que no, ellos tienen que hacer las cosas bien para irse al cielo. O sea, y están totalmente, es imposible, por más que le leo la Biblia, les digo, pero mira,
nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida, entonces, pero no. Está bien, pues ya, Dios nos dio vida, pero nosotros tenemos que seguir portándonos bien para ir al cielo. Y ante un error tuyo, te pierdes. Entonces, pero le digo, no, pero ya Jesús murió para salvarnos. Y bueno, entonces, ¿qué sucede, pastor, aquí? Ahora, vamos a un límite, por decir, los católicos tienen una línea en un lado, ¿no? Con sus creencias, con sus doctrinas. Y Sí. los evangélicos tienen una línea en el otro extremo, Sí. ¿no? Los evangélicos dicen, oye, pero ya yo no creo en ídolos, pero sí creo en el diezmo, creo en que tengo que portarme bien para salvarme, o sea, entonces hay dos líneas que realmente, ¿y qué es lo que sucede ahí, no? Esa Sí, es sí. una. Y la otra es referente al tema que estamos hablando, justamente en Efesios 2, dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Sí. Ahí en Efesios 2, ahí está la verdad, ¿no? Él nos dio la vida cuando estábamos muertos. Exacto, sí. Eso es, pastor, lo que quería ahí acotar y preguntar, ¿no? O sea, ¿qué sucede con estos hermanos? Como usted está diciendo, bueno, ya tienen la fe, si ya tienen la fe, entonces Sí. ya están con Cristo, Mm. o sea, no hay ningún problema, está bien entonces, que ellos sigan creyendo, están creyendo. Sí, bueno. eh, diría que, bueno, solo Dios sabe lo que está dentro de sus corazones, si es verdadera fe o no. Voy a decir que siempre es peligroso, siempre es peligroso esta idea de mirar a nuestras obras. Como usted dijo, yo creo que dijo, como, bueno, en la iglesia católica lo hacen, y también al otro extremo hay los evangélicos que miran hacia sus obras hasta un punto. No, eh, eh, sí. De hecho, yo también a veces me pregunto cómo, bueno, ¿qué piensa Dios sobre eso? Bueno, yo sé qué piensa, pero va, ahí, estoy intentando a formar mis pensamientos. Entonces, perdón. Mi pregunta es, ¿ellos van a ser salvos o no? Porque hasta un punto están mirando hacia sus propias obras para la salvación, o por lo menos por la seguridad de su salvación. Entonces, bueno, otra vez nada más voy a decir que siempre es peligroso mirar a nuestras obras. Sabemos por la Biblia que es solo por la gracia de Dios por medio de Jesús que somos salvos. Y si conocemos a personas que intentan decir que hay que discúlpeme. Si hay personas que están intentando a utilizar sus obras como la base de su salvación, este es por lo menos muy peligroso. No sé si contesté tu pregunta bien o no. ¿Sí o no? A ver, pastor, Sí. usted está diciendo, por decir de que, como dije primero, ¿no? O sea, Dios es el que tiene realmente, Él es el que nos conoce todos nuestros corazones. Sí. Entonces, pero usted ha llegado a la respuesta que solamente es peligroso que ellos tengan esas ideas. Pero si ellos lo mantienen esas ideas siempre, Sí. siempre, por más que, Sí. porque yo pienso, ¿no? Por decir, mire, yo he sido católico. Sí. Yo he sido católico, yo me considero católico. Ahora yo no me considero católico porque ya no creo lo que realmente creen los católicos, ¿no? Y ya no congrego tampoco donde congregaba. Sí. Entonces, pero ahí, por decir, yo veo que los católicos, incluso hoy día me encuentro con una amiga, me dice, Desi,
ya no eres católico, me dice, ya no vas a la misa. Entonces, yo era ayudante del sacerdote, ¿no? Entonces, bueno, entonces le digo, mira, justamente estaba conversando con un hermano y le digo, aquí no se trata de religión, se trata de la fe en nuestro Señor, y tener como base, le digo, la Biblia. Porque en la Biblia está todo, y tener a Cristo siempre presente, Sí, porque Él es el que nos salva. sí. Entonces ahí, pero ¿qué hacemos por decir, siguen en la línea católica, siguen, y nuevamente ya salen de la línea de la iglesia católica y se van a la iglesia evangélica? Y nuevamente en la iglesia evangélica siguen la línea, creyendo, yo salí de eso, yo elegí seguir a Cristo, y viene el yo, cuando no es así, ¿no? Cuando la Biblia nos dice otra Sí, cosa, pero los evangélicos están pegados a una doctrina que no es la Biblia. sí, sí. Entonces ahí viene la cosa. ¿Qué es lo que sucede, no? O sea, siguen viviendo, sigue pasando el tiempo y están ahí. Sí. Entonces, solamente es peligroso. Veo que... No nos puede llevar a la salvación. Si uno cree que uno es salvo por sus obras, ¿se va a salvar? Oh, bueno, no, no. Voy a... Taide tiene la mano levantada y voy a ver si ella Gracias. tiene un comentario y voy a regresar a la pregunta suya. Taide, por favor, ¿tiene un comentario acerca de los comentarios de... Sí, hermano. Sí, Hermano, Desi, ¿verdad? Mire, dice, sí. ajá, Sí, pienso correcto, de ese palacio. definitivamente que lo que usted está diciendo, que las personas que usted conoce están equivocadas en cuanto a sus creencias y como dice el pastor, le está tratando de explicar que pues eso solamente lo sabe Dios y eso solamente lo arregla el Señor, o sea, porque nosotros como seres finitos no podemos andar tratando de que la gente piense diferente o no. Yo creo que se trata de que cada quien, de acuerdo a su relación con el Señor, el Espíritu Santo va a obrar en ellos, de tal manera, como lo decía yo hace un rato. O sea, yo siempre creí, ¿verdad? En el tiempo que yo me convertí porque yo quise, o sea, porque yo quise seguir al Señor, porque yo así pensaba, porque así me lo hicieron creer. Pero al tiempo y en mi relación con el Señor y orar y buscar su palabra, me fui dando cuenta que únicamente la obra fue de Él. Yo no hice nada. Sí. Entonces, el Señor me eligió, gloria a Dios, como a cada uno de los que estamos en el Señor. Él ha preparado estas obras para que andemos en ellas, pero todo es obra de Él. Y igual va a pasar con estas personas. Si usted de alguna manera quiere ayudarlos, la única manera de ayudarlos es orar por ellos y que Dios les dé la aclaración, que el Espíritu Santo les aclare, los afirme de tal manera que ellos van a cambiar su forma de pensar. O sea, nosotros no podemos solucionar nada más que orar, pedirle al Señor que sea el quien los dirija de acuerdo a su santa voluntad y que el Espíritu Santo redarguya dentro de ellos de tal manera que ellos se den cuenta que pues están equivocados en esa teoría que ellos tienen, ¿verdad? Es la única manera que podemos ayudarlos, hermano, nada más. No sé si eso contesta su pregunta. No, a ver, pastor, ¿me permite? Sí, ándale. Ya, o sea, yo no estoy diciendo que de qué manera, ¿no? O sea, lógicamente la manera que tenemos que ayudarlos es con la oración, porque nosotros no podemos hacer nada. Y dije primero, ¿no? Dios es el que hace la obra. No es el tema, sino de que ahorita no es lo que yo estoy diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? El tema justamente aquí es de qué manera ellos que están llevando de una manera equivocada la interpretación de la Biblia, o de repente no toman en cuenta lo que dice la Biblia verdaderamente. Entonces el tema es eso, o sea, mi pregunta es, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Porque el pastor dijo,
Entonces, si ya las personas están creyendo en Cristo, bueno, está bien, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que sucede con estas personas que no están dándole la gloria al 100% a Dios? La salvación que nos dio Jesús. O sea, esa es la pregunta, ¿no? Sí, Entonces, si yo veo esto, el otro, entonces eso es lo que estoy tratando de preguntar, porque lógicamente nadie nos pone a nosotros de jueces ni para juzgar a nadie, ¿no? sí, sí. Pero quiero justamente saber, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede aquí? Sí, lo que pasa. Bueno, voy a... También Félix tiene la mano levantada. Quizás él tiene un comentario también. Entonces voy a regresar a la pregunta de Desi. Félix. Sí, nosotros recibimos el regalo, el don generoso de Dios por medio de Cristo. Para toda la humanidad, Él se sacrificó y consiguió el perdón para todos. Pero solamente los que por fe aceptan a Cristo en su corazón son salvos. En Academia Cristo se está formando grupos que se llaman sembradores, porque el papel de nosotros es como de un sembrador, un agricultor que comienza a esparcir la semilla y entonces él no la hace germinar, él no la hace crecer, sino Dios, y Dios hace que germine. En los tiempos de Dios son perfectos y esa semilla que uno está echando puede brotar hoy, o puede ser que brote mañana o después de 3 meses o de un año, pero en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto, va a brotar esa semilla. Y si cae en buen suelo, va a multiplicarse, va a fructificar. Por el amor a Dios, va a dar fruto. Entonces, la preocupación de que qué hago yo para ayudar a mi hermano si le estoy hablando y no acepta o se queda solamente en situaciones de que sí, sí, sí por el momento, pero después sigue en su mismo tipo de vida. Él está cómodo con su situación, con su propio con su propio obrar. Entonces, nosotros no podemos hacer nada y lo que hace es el Espíritu Santo que va a hacer que esa semilla vaya a fructificar, que vaya a crecer, que vaya a desarrollarse. Y no por obra de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada más que llevar la palabra y decirla. Y eso queda como una semilla para los demás. Ok. Eso es lo que yo... Muy bien, muy bien. ¿Y Norma también tiene un comentario? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones para todos. Bueno, yo no sé si esto aclare algo de lo que la inquietud que tiene el hermano. Por lo menos yo lo explico por experiencia propia. Ahora somos 10 hermanos. De mis 10 hermanos, uno pertenece a los Testigos de Jehová. Uno está en la iglesia Osana, el otro está en la Asamblea de Dios y la otra está en la Gran Campaña de Fe en Jesucristo. Yo era católica. Hace 2 años que me agregué a la academia, es donde he ido aprendiendo y conociendo del amor que siente Dios por nosotros, porque siempre yo le pedí a Dios que me guiara donde me hablaran de la verdad, donde yo no quería equivocarme. Entonces, observando de mis hermanos, yo observo que la mayoría de los evangélicos son un poco fanáticos. Segundo, ellos viven más la teoría del yo. Yo cambié, yo acepté al Señor, yo decidí seguir a Cristo, pero no reconocen que no somos nosotros, sino Dios nos elige a nosotros a través de la fe, a través del Espíritu Santo y que en gracia Dios nos levanta. Eso no lo reconoce y yo les he hablado
y mire que es bien difícil porque ellos tienen como un lavamiento de Dios, de mente, de conciencia, y que ellos es lo que dicen ellos. Les explico del diezmo, les explico de que cómo es, de todas las cosas que he aprendido, les estoy explicando, pero que va, es bien difícil que ellos hacerlos cambiar. Entonces, como dice la hermana, nos toca orar por ellos y tener mucho tacto, porque ellos se han vuelto, son legalistas. Ellos aplican más la ley que el evangelio. Entonces a nosotros nos toca, como ya estamos conociendo y conociendo la verdad de que el evangelio es la buena noticia, entonces ahora nos toca practicarles y llegarle a ellos con amor, con el amor del evangelio y con mucho tacto, porque de lleno a lleno no los vamos a poder no vamos a poder cambiarlos, y lo que vamos a hacer es confrontarlos. Y la idea no es alejarlos, sino atraerlos con ese amor, que ellos vean que nosotros hemos cambiado y que el cambio ha sido bueno. Esa es mi participación, pastor. Ok, muy bien, gracias. Bueno, entonces, Desi, en cuanto a su pregunta, quizás me podría enviar un mensaje con su pregunta otra vez, nada más para que yo pueda tener un poco más tiempo para pensar en la pregunta y darle una mejor respuesta. ¿O qué piensa? ¿Me puede Claro, enviar un pastor, mensaje? sí. Sí. Ok, muy bien, Sí, muy bien. está bien, porque siempre he tenido contacto con los pastores así, Sí. en sus números. Cualquier preguntita les he hecho Sí. así. Sí, Está muy bien, bien. entonces le voy a formular una pregunta y me mandan así diapositivas, todo, Sí. con respuestas estudiadas. Sí. Y está bien, ¿no? O Sí, sea, muy bien, sí. bueno, simplemente era una pregunta así nomás, ¿no? Sí, y Gracias, pastora. de Le nada, escribo, ¿ya? sí. Gracias. Y es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Y sí, nada más quiero tener más tiempo para pensarlo y asegurarme que estoy contestando bien. Pero voy a leer rápidamente Romanos 3, 10 al 20. Dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Ok, y entonces esto es Romanos 3, 10 hasta 20. Y tenemos una pregunta más. ¿Quién debe obtener la gloria cuando nos convertimos? Yo creo que ya es muy claro la respuesta de esta pregunta. ¿Quién debe obtener la gloria cuando nos convertimos? ¿Nosotros o Dios? Dios. Sí, Dios. sí, Dios. Muy bien, Dios. Y solo Dios. Él siempre tiene que obtener la gloria, no nosotros. Y dice aquí, si insistimos en que debemos elegir o aceptar, estamos tomando algo de la gloria de Dios. Estamos robándole su gloria. Si decimos que fue por mi propia cuenta, por mi propia decisión que llegué a la fe en Cristo. Entonces, es muy importante que la gloria sea todo a Dios, todo al Espíritu Santo en cuanto a nuestra conversión.
Si dependiera de nosotros, nunca tendríamos la certeza de la salvación. Esta es la verdad, ¿no? Si dependiera de nosotros, nunca tendríamos la certeza de la salvación. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta antes de que terminemos la clase esta noche? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, todo claro, pastor. Muy bien, muy Sí, bien. pastor. Excelente. Ok, entonces vamos a cerrar con una oración y oramos. Querido Señor, te damos muchísimas gracias por habernos enviado el Espíritu Santo por medio de las poderosas herramientas del Evangelio, la palabra y los sacramentos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a continuar fuertes en la fe, que aún crezcamos más en nuestra fe y nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, y que por medio del Espíritu Santo siempre andamos en tu palabra, andamos en tu camino hasta el día en que nos lleves al cielo. Te damos muchísimas gracias por esta obra salvadora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ok, como siempre, les voy a enviar la tarea para la próxima clase. Tengo una pregunta. Siempre cuando tenemos las clases de jueves, normalmente no envío la tarea hasta como lunes, pero preferirían que la envíe como mañana. Ok. Si se Sí, puede, sí. sí, yo puedo hacerlo mañana. Muy bien, muy Sí, bien. pastor, sería mucho mejor, ¿ah? Sí, Sería ok. mucho mejor. Muy bien. Entonces tendrán más tiempo para hacerlo, para pensarlo. Yo puedo hacer Claro, esto. pastor, sí, Muy sí, bien. sí, sería muy bueno. Muy bien. Y también alguien me había enviado un mensaje pidiendo que de nuevo envíe el examen final. Voy a hacer esto mañana también. Voy a... Envíelo en Word, profesor. Sí. En Word. En Word, sí. Voy a hacerlo en Word en vez de PDF. Sí. Esto lo haré Oiga, mañana. ¿Sí? pastor, y esas preguntas, o sea, se van a contestar y se le van a reenviar a usted. Sí, creo que lo que vamos a hacer, como esta es la primera vez que he enseñado una clase para Academia Cristo, pero yo creo que lo que vamos a hacer es, sí, voy a enviar el examen en Word, Microsoft Word, para que puedan escribir sus respuestas en el documento. Y entonces yo creo que la manera más fácil de hacerlo sería que yo les dé mi correo electrónico y entonces me pueden enviar su documento por correo electrónico. ¿Suena bien? Así. Entonces yo lo puedo corregir. Así es pastor. como nos la mandan los pastores en su correo y ya se las reenviamos. Ok, perfecto. Pastor, Entonces, y no sí. puede ser pastor, perdón, y no puede ser por WhatsApp, su WhatsApp personal. Bueno, yo creo que podría hacerlo así, pero por alguna razón el WhatsApp no funciona en mi computadora y entonces yo quiero ver los exámenes por la computadora en vez de por mi celular, porque es una pantalla más grande en vez de chiquitita como esta. ¿Me entiende? Bueno, si es más fácil para usted enviarme por WhatsApp, está bien. Está bien, lo veré. Pero si ustedes puedan enviarme su examen por correo electrónico, para mí este sería mejor. Pero otra vez, si quiere enviármelo por WhatsApp, está bien también. Pero entonces voy a enviarles el examen final en Word y PDF también, las dos. Y pueden llenar el documento
cuando terminemos todas las clases y enviármelo o por WhatsApp o por mi correo electrónico, que voy a enviarles mi dirección. ¿Ok? ¿Ya claro? ¿Todo claro? Gracias, pastor. Sí, Ok. claro, Sí, gracias, pastor, pastor. sí, todo claro. Pastor, Gracias, sí. pastor. Hasta Muy bien, luego, muchas buenas gracias. noches. Hasta Muchas luego. gracias, Hasta pastor. Que Dios te Hasta bendiga. luego. Muchas gracias a bendiciones. ustedes. Muchas A gracias a usted ustedes. también, pastor. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Bueno, pastor, Bendiciones. bendiciones. Hasta la otra semana. Hasta luego. Buenas noches. Bendiciones. Que tenga buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor. Que Dios lo bendiga. pastor. Dios le bendiga. Buenas Dios lo bendiga noches. también a usted. Buenas noches. Que descanse.